Bienvenidos en Intimidad. Este día quise hacer algo diferente. En vez de grabar un video, pues quise grabar un audio del versículo del día. Y este versículo no lo elegí directamente de la aplicación que usamos, que es el Bible App, sino que pues decidí elegirlo. Y este se encuentra en Juan 3:36 y dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremenda verdad que el Señor nos habla a través de su Espíritu en este día. Entonces, como siempre, vamos a elegir nuestras palabras claves. En este caso tenemos 3 y vamos a ir poco a poco desglosando lo que significa este versículo. Entonces tenemos la palabra creer, y en el original griego se usó la palabra pisteu y significa pensar que es verdad, estar persuadido de, acreditar, poner la confianza o confiar en algo o en alguien. A eso se refiere la palabra creer. Rehúsa, se usó la palabra apeiteo, el cual significa no permite ser persuadido, rechazar la creencia, rechazar obedecer o no cumplir simplemente con algo. Entonces ya aquí vamos viendo cómo el versículo con esta palabra se va alineando en cuanto a la fe, que todo está relacionado, ¿no?, con la fe en creer en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra ira, se usó la palabra en griega orge, que significa ira, ¿no?, en sí, disposición natural. Oigan qué tremendo, disposición natural, y es precisamente lo que tenemos, que es en nuestro caso, no en el caso de Dios, en nuestro caso es pues el pecado, y en el caso de Dios pues es una ira natural a lo que es el pecado. Continuamos, dice que es temperamento, carácter, agitación del alma, indignación, que es lo que Dios siente sobre el pecado, y pues ira exhibida y utilizada en el castigo mismo, y es lo que Dios pues va a hacer en un futuro, porque Dios promete en su palabra pues castigar al pecado y la rebelión del hombre. Entonces vamos a ir viendo en este versículo lo que son las bendiciones, ¿no? Vemos que la palabra clave, creer en el Hijo, pues tiene la vida eterna, y eso es, pues, obviamente es una bendición. Entonces vamos a dividir este versículo en dos, que es pues la bendición de creer en Jesús y pues obviamente la maldición de no creer en Jesús. Entonces vamos a empezar con las buenas noticias del Evangelio, que es pues a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, obviamente, una de las bendiciones de creer en Jesucristo, número 1, tenemos que nos habla en Juan 1:2, que es la potestad de ser hechos, pues, hijos de Dios. Anteriormente a no creer en Jesús, ni pues no responder a las buenas nuevas de salvación, toda persona antes de venir a Cristo no es hijo de Dios. Eso fue algo tremendo para mí cuando yo descubrí esta gran verdad. Así que si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aún no eres legalmente hijo de Dios, sino que eres una criatura de Dios, porque Dios obviamente nos crea a todos, pero Dios nos hace hijos al momento de venir en fe y en arrepentimiento a su Hijo Jesucristo. También vemos en el versículo de Juan 3:15 que obviamente Dios nos regala a través de la fe la vida eterna. Y en Juan 5:24 la palabra nos dice que el que escucha su palabra y cree al que le envió, en este caso a Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La condenación obviamente es la paga del pecado, que es la muerte eterna y la separación del Señor, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces el individuo, o yo en este caso, o cualquier creyente, ha resucitado de la muerte espiritual, es decir, al no responder a Dios, a no buscar a Dios. Pablo nos dice en Romanos que todos nos hemos apartado y no hay quien haga bien, ni siquiera un solo individuo en este mundo. Hay que buscar a Dios por su propia fuerza. Entonces, en este caso, el individuo ha pasado de la muerte espiritual y ha pasado a vida eterna. Como dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y tenga vida en abundancia. Esta vida en abundancia se refiere a la vida eterna. Es una vida eterna que no tendrá fin. Esa es la verdadera vida en abundancia.
Y obviamente en el plano terrenal se refiere al cuidado de Dios, a la provisión divina de Dios en todo momento. Entonces continuamos que también ha sido librado de la condenación. Como vemos, vamos a buscar en Romanos 8:1 a ver lo que la palabra nos dice en este preciso versículo. Vamos a ver Romanos 8:1 y me acompaña. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que a todos los que han creído en su nombre, el Espíritu Santo viene al momento de arrepentimiento y les sella. Esa es la garantía de que somos hijos de Dios y que eventualmente seremos redimidos para estar con Él y con su Hijo Jesucristo eternamente viviendo para siempre en su presencia. Entonces quiere decir que el creyente también empieza a vivir una vida espiritual con un corazón nuevo que busca y ama a Dios porque Cristo vive en él, como nos muestra en Gálatas 2:20. O sea, es decir, que ninguna persona en su condición natural pecaminosa y caída, con la que todos caemos, puede ni tiene inclinación a buscar al Dios verdadero. Quiere decir que nos hace falta una obra sobrenatural o que viene de el Padre. O sea, dice la palabra que Jesús dice que el Padre, nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Y Jesús también dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera pues revelar. Entonces hay una relación bastante estrecha allí en el momento, ¿no?, en que el Espíritu Santo nos concede la bendición de convencernos de pecado y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, como ya dije, te sella y te empodera para vivir conforme a lo que agrada a Dios, cosa que anteriormente ni siquiera pensábamos ni hacíamos, simplemente hacíamos lo que mejor nos convenía en el momento. Y una cosa mucho más excelente aún es que nos ilumina para entender las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras están selladas, están cerradas para aquellas personas que no tienen el Espíritu, porque el Espíritu es el que te revela al Hijo y quien te revela las Escrituras, porque las palabras de Dios fueron pues inspiradas por el Espíritu. Entonces es el Espíritu mismo quien nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces también la vida eterna, ¿no?, es una presente realidad del futuro, ya que pues Cristo fue comisionado por el Padre con este propósito, según nos los muestra Juan 17:3. Y precisamente la vida eterna es en este tiempo, en el venidero, ¿no?, conocer a Cristo y al Hijo, ¿no?, y al Padre a quien Él envió. Entonces, por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda que muchos quisiéramos pues creer o desear que no existiera, pero Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y si Dios es santo, es un Dios justo, tiene que pues castigar el pecado, tiene que castigarlo. O sea, los padres terrenales, dice la palabra, que nos castigan, aun siendo también ellos imperfectos, cuanto más el Padre eterno que está en el cielo y que es santo, el cual nos creó a su imagen y semejanza, y que obviamente al momento de la caída del hombre en el huerto del Edén, esta imagen y semejanza de santidad y de justicia y de verdad pues fue obviamente dañada. Entonces, dentro de la maldición de esta desobediencia de Eva, pues vino el pecado, y con el pecado vino la muerte al ser humano. Y pues obviamente esta maldición dice la palabra que todos hemos heredado la maldición del pecado, y pues también hay una maldición de no creer en Jesús. De esto nos habla Juan 3:18, el cual dice que pues más adelantito, de donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, nótese acá que este verbo cree es un verbo presente. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso está en Juan 3:16, y más adelantito
en Juan 3:18, que es un versículo que casi las personas al evangelizar obvian, pero que es bastante importante pues presentar tanto las buenas nuevas como lo que no son tan buenas noticias para la persona, ¿no?, que está escuchando el evangelio. Y dice que el que no cree es condenado. Pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, o sea, es un verbo pasado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, pues que en este caso que es Jesús. O sea, quiere decir que en el momento que usted rechaza constantemente y se rehúsa a creer al llamado de arrepentimiento y fe que hace Jesucristo cada día a través del evangelio y de su palabra, usted está acumulando, dice la palabra, ira para el día de la ira. Entonces, el no creer acá está ligado directamente a la desobediencia del llamado que hace Dios a todos los hombres al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Voy acá a dar algunas citas bíblicas para que si usted tiene tiempo, pues vaya y las verifique. Esas están en Hechos 17:30, en Romanos 10:6, en Segunda de Tesalonicenses 1:8, en Primera de Pedro 4:17 y en Primera de Juan 3:23. Entonces quiere decir que los que desobedecen, ¿no?, de una manera directa y franca al evangelio, no verán la vida en el reino de Dios, o sea, no tienen acceso a la vida eterna y mucho menos pues estarán en la presencia gloriosa de un Dios santo y de un Dios eterno por la eternidad. Entonces quiere decir que esta persona, este individuo que se rehúsa a creer, puede ser que seas tú que aún no te des cuenta de la necesidad que tienes de Dios, pues tendrás que morir 2 veces. En Apocalipsis 2:11 pues nos habla de una segunda muerte, o sea, vas a morir ahora acá en la tierra y pues luego después que pues al no creer en Jesucristo, que estés en el infierno, pues vas a resucitar, pero va a ser para una segunda muerte. También de eso nos habla en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces pues esta hostilidad a venir al arrepentimiento y fe en Cristo hace partícipe a todo no creyente a la ira de Dios. O sea, ya estás directamente pues metido en la tómbola para participar de esta tremenda ira de Dios. Y es la porción pues negativa de, si lo podemos decir así, de un amor santo de Dios. Entonces pues la ira de Dios se revela contra aquellos, dice la palabra, que rechazan este amor y perdón para seguir pues pecando, seguir obedeciendo a los deseos de la carne. Y pues es una ira que permanece debido a que Dios es santo, primero antes que todo, y Dios aborrece el pecado. Eso lo podemos ver en Romanos 1:18 y en Apocalipsis 15:1. Entonces, la ira de Dios es con relación y oposición al pecado y sus terribles consecuencias en esta vida y en la venidera. Si Dios es un Dios santo, por suma obligación tiene que castigar todo aquello que se opone a su carácter. Y en este caso, pues, es el pecado. Entonces, la maldición de la ley, muchas personas, pues, también hay una maldición en la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Todos pecamos, dice Jesús que todos pecamos hasta con el pensamiento, con el simple hecho de tú desearle mal a alguien o de tú codiciar algo, ya estás pecando. Entonces dice la palabra también en Eclesiastés que no hay un justo que haga siempre el bien y que nunca peque. Entonces pues la maldición de la ley nunca será revertida, sino que pues eventualmente será ejecutada sobre la persona al negarse a creer en Jesús. Definitivamente son noticias muy, muy tremendas y aunque la persona no creyente no lo vea así, es algo que eventualmente lo verá con sus propios ojos. Entonces Jesús es el único quien cumplió perfectamente las exigencias de la ley. Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, quiere decir no he venido a eliminarla, sino a cumplirla, porque ninguno de ustedes en su humanidad pecaminosa la puede cumplir. Entonces Jesús es el único, pues sin pecado, obviamente Él es Dios y es el único que puede cumplir perfectamente su ley, porque su ley vino directamente de Él. Entonces, al permanecer y morir en incredulidad,
el individuo es declarado hijo de la ira y de desobediencia mucho antes de pues llegar a esa fase en su vida. Entonces la condenación es eterna. O sea, no va a haber una segunda oportunidad. Es la palabra que todo, sea creyente o no creyente, todo ojo verá y toda lengua confesará y toda rodilla pues se doblará y confesarán que pues Jesús es Dios, es el Señor. Entonces la condenación definitivamente es eterna, ya que el individuo no se ha reconciliado con Dios mientras viva o mientras tenía vida. Entonces dice Jesús en Juan 8:24 que las personas que no creen, pues en este caso está hablando de los fariseos, que morirán en sus pecados porque no han creído que Él es. O sea, que Él es el que puede redimirnos, que Él es el único santo, que es el único ser sin pecado que puede cumplir perfectamente la ley, porque sabemos que los fariseos pues se orgullecían y alardeaban de que ellos sí cumplían la ley. También esto habla un poquito más adelante en Juan 9:41, si no me equivoco. Entonces, pues la ira del Cordero, de la cual se habla en Apocalipsis 6:16, se manifiesta en los que permanecen en hostilidad como pago justo de la justicia divina de Dios. Entonces, la ira de Dios, como ya lo hemos visto o ya lo hemos hablado anteriormente, es un estado permanente de Dios, el que se niega a creer al amor que Dios derramó en esa cruz, al que viene en arrepentimiento y fe en el Señor, pues Dios le perdona, remueve la ira de esa persona, lo hace hijo, le pone ropas nuevas, que es un vestido maravilloso de lino fino, que son las justicias de los santos y obviamente la justicia divina y perfecta de Jesucristo. También en 2 de Corintios 5:20 dice que así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Tú que me estás escuchando y aún no has hecho la paz con el Señor Jesucristo, yo te pido de todo corazón que te reconcilies con Dios. No sigas pues ciego a la realidad de que necesitas que Dios te perdone todos tus pecados para que al momento en que partas de esta vida, lo quieras creer o no lo quieras creer, hay un juicio y pues ya no habrá oportunidad para arrepentimiento una vez pues ya no estés en esta tierra. En Ezequiel también nos dice, en Ezequiel 18:32, dice que porque no quiere la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Así que convertíos y viviréis. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que tú te mueras en tus delitos y pecados. Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. En esto también nos habla en Lucas 20:38, en Mateo 22:30. Entonces tú me dirás, ok, siento que Dios me está convenciendo de pecado, de juicio, ¿qué debo hacer? Pues es prácticamente las buenas noticias del Evangelio. Y esto es lo que significa creer en Jesús. Dice la palabra en Hechos 16:31, cree y serás salvo tú y tu casa. O sea, al momento de tú arrepentirte, al momento de tú creer, eres salvo. Es esta fe pues salvadora, se caracteriza por el conocimiento, convicción y fe para creer en Jesús. Esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Yo no tengo nada que ver, simplemente estoy hablando palabra del Señor, palabra inspirada por el Espíritu, y es este mismo Espíritu que va a usar esta palabra y las va a poner en tu corazón y pues va a traer a ti esta convicción de pecado, ¿no? Y de fe para vida eterna. Entonces, pues para creer en Jesús como Salvador y Señor, tenemos que saber quién es Él. Él es Dios, es el único que puede perdonar tus pecados. Fue el único que murió en esa cruz, derramó su sangre preciosa para que en este día te pueda cubrir y quitar todos tus pecados. Esa es la palabra, que tus pecados fueran como negro como el carbón, como la blanca lana, como la blanca nieve, vendrán a ser. Entonces lo que hizo Jesús y por qué fue necesario su sacrificio, pues ya lo hemos abordado en este estudio. Es porque tú no eres lo suficientemente bueno y mucho menos sin pecado, pues para salvarte a ti mismo, mucho menos una religión te va a salvar.
El único que puede salvarte es el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el cual significa en el hebreo, pues, Salvador precisamente. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que por petición de Dios Padre, pues dejó su morada, esa es la palabra, que se despojó de todos sus derechos divinos y tomó forma humana. De esto habla en Filipenses 2, 6 y 7. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús pues vivió una vida perfecta, nunca pecó, ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con su vista. Fue, algo increíble. Creo que no pasamos 5 minutos sin que nuestra mente divague y peque o lo que sea. Entonces, lo que calificó a Jesús para ser nuestro sustituto en la cruz, lo que se llama nuestra propiciación, ¿no? Jesús no justificó. La justificación no es que Dios te declara inocente, porque no eres inocente, eres pecador, eres culpable de la muerte, del juicio de Dios. Sin embargo, Dios te justifica a través de tu fe en Jesucristo. Entonces, pues, ese sacrificio del Hijo hizo posible el perdón y justicia perfecta, con el fin de que, pues, tú pudieses hacer la paz con un Dios eterno y con un Dios santo. Así que si en este momento el Espíritu de Dios te ha hablado, arrepiéntete y ven a Cristo en fe. Y ya verás, no que tu vida será perfecta y tu vida será mejor. Posiblemente te vengan mucho más aflicciones y tengas muchos más problemas, porque yo lo viví en carne propia y lo sigo viviendo. Mas, sin embargo, tengo la certeza de que todo obra para bien para aquellos a quienes aman al Señor Dios. Toda esta tribulación la usará para tu bien. Así que nada, espero que te encuentres bien en este día y que medites en las palabras que el Señor acaba de hablar a tu oído. Sin nada, me despido, muchas bendiciones y que la paz de Dios esté con ustedes siempre. Y recuerden, por encima de lo que sea, hacer siempre lo correcto. Chaito, muchísimas bendiciones. Bye, bye.